Hola Tecnogamers, en esta edición especial haremos una recopilación con los datos más relevantes sobre los benchmarks y reviews de los nuevos Ryzen de tercera generación de AMD que ya están a la venta. Estos procesadores orientados al gaming representan la gama de productos más esperado de este 2019 y en este video mostraremos los resultados de los principales reviews de sitios web y analistas de YouTube, y de esta manera iniciamos con las informaciones. AMD inició este 2019 en su evento dentro del CES en enero. Anunció los Ryzen de tercera generación, destacando que serían los primeros procesadores del mercado en 7 nanómetros llamados Zen 2. En mayo, en el Computex, ofrecieron más detalles, en donde destacamos los objetivos de la compañía con estas CPUs, que son duplicar la cantidad de núcleos, reducir el consumo a la mitad en relación a la cantidad de núcleos, el doble de memoria caché, el aumento del IPC hasta el 15% y hasta el 25% más de rendimiento comparándola con la generación anterior de Ryzen. En el Next Horizon Gaming del E3 en el mes pasado, AMD reiteró estas características de estos nuevos procesadores Ryzen y representándolos como los mejores procesadores para el gaming jamás creados. Presentaron sus benchmarks comparándolos con su competencia directa de Intel y ofertándolos como el mejor CPU que puedes comprar. Luego de 6 meses de espera, ya están en el mercado y las comparativas están por doquier, por lo que veremos si efectivamente AMD cumple o no con lo que han prometido para estos Ryzen 3000 series. Esta serie de procesadores de tercera generación está formada por los Ryzen 5 3600 y 3600X para la gama de entrada, que te adelantamos que aún no aparecen revisiones en los principales medios del PC Gaming. Los Ryzen 7 3700X y 3800X para la gama media y alta, y los Ryzen 9 3900X y 3950X para la gama alta, de los cuales hasta el momento solo se han revisado el Ryzen 7 3700X y el Ryzen 9 3900X, porque el Ryzen 9 3950X, que será el más potente de esta generación, saldrá en septiembre, y los demás al parecer todavía no están disponibles, a pesar que AMD afirmó que todos los modelos estarían en las tiendas. El Ryzen 7 3700X es un CPU de 8 núcleos y 16 hilos con una velocidad de reloj base de 3.6 GHz y en Turbo Boost de 4.4 GHz, 32 MB de caché en L3, TDP en 65 watts y un precio de $329. Su competencia directa sería el i7 9700K, del cual puedes ver sus especificaciones. El Ryzen 9 3900X es el primer procesador para juegos con 12 núcleos y 24 hilos. Tiene una velocidad de reloj base de 3.8 GHz y en bus de 4.6 GHz, 64 MB de caché en L3, un TDP de 105 watts y un costo de $499. Compite directamente con el i9 9900K, del que ahora ves sus características. Las pruebas que tomaremos en cuenta para el recuento de reviews son los que más importancia tienen para los gamers, como los resultados de FPS en juegos para las principales resoluciones, la temperatura, el consumo y la eficiencia de cada CPU. Una de las páginas de tecnología que más detalles ofrece al momento de hacer reviews es techpowerup.com, de quienes comentaremos los datos de los Ryzen 7 3700X y Ryzen 9 3900X.
En rendimiento general, el Ryzen 7 3700X en 720p pudo alcanzar más del 100% de la tasa de FPS y en overclocking hasta 101.5%, pero quedando muy por debajo de su competidor directo y de otros modelos con características más bajas como el i5 9600K. En cada uno de los juegos que probaron con el Ryzen 7 3700X en 720p se mantuvo por encima del promedio en cantidad de FPS, pero quedó muy corto al competir con el i7 9700K, donde solo pudo superarlo en Assassin's Creed Odyssey con más de 115 FPS y en Rage 2, donde alcanzó los mejores resultados. En 1080p, el Ryzen 7 3700X logró valores aceptables en el rendimiento general, pero sin superar a la competencia, y en los juegos logró obtener los mejores resultados en Rage 2 y Shadow of the Tomb Raider. En 1440p mantiene resultados similares a los anteriores en el rendimiento general, y en cuanto a los juegos, alcanzó la mejor puntuación nuevamente en Rage 2 y también en Wolfenstein 2. En 4K logró superar al i7 9700K con el PBO máximo en rendimiento general, pero nuevamente queda por debajo de este en velocidades base y en overclocking. En los juegos obtuvo los números más sobresalientes en Civilization 6, Rage 2 y Wolfenstein 2. Y en estas pruebas notamos un detalle: la inconsistencia en los resultados, ya que solo en Rage 2 siempre obtuvo los mejores puntajes, pero varió en los demás, mientras que su competencia directa se mantuvo entre los mismos lugares en las distintas resoluciones. En cuanto al consumo, logró valores aceptables, quedando en la prueba de estrés con casi el mejor resultado, superado por su predecesor Ryzen 7 2700. En las demás pruebas de consumo, en un solo hilo y multihilo, el Ryzen 7 3700X se queda atrás de casi todos los procesadores de Intel, pero fue el CPU que consumió menos vatios entre los modelos de AMD. En las pruebas de temperatura, aunque alcanzó 66 grados centígrados, fue el segundo más alto de la prueba, un resultado negativo, pero que podría tener origen en la localización interna de los chiplets que contienen los núcleos Zen 2, disposición de la cual hablaremos en las conclusiones. El Ryzen 9 3900X también fue sometido a las mismas pruebas que el Ryzen 7 3700X, y en cuanto a los resultados, te adelantamos que ocurre prácticamente la misma tendencia. En 720p el rendimiento general no logra superar a su competencia directa, el i9 9900K. En los FPS y en los distintos juegos alcanzó las mejores puntuaciones en Civilization 6, Rage 2 y Wolfenstein 2. Aquí no solo quedó detrás de su competidor directo, sino que además fue superado por el i7 9700K y con un margen considerable. En 1080p quedó con una tasa de FPS algo baja, si tomamos en cuenta que en algunos casos solo logró superar a los Ryzen de generaciones anteriores, y solamente en Rage 2, Civilization 6 y Shadow of the Tomb Raider obtuvo números destacables. En 1440p sobresale en los juegos Civilization 6, Rage 2 y Wolfenstein 2. Y ocurre algo curioso: en Shadow of the Tomb Raider quedó prácticamente con la misma ejecución de FPS que todos los demás Ryzen en la prueba. En cuanto a los demás juegos y en rendimiento general, mantuvo números regulares. Y en 4K, aunque solo destacó en el juego Civilization 6, las puntuaciones son muy parecidas entre todos los CPUs, y esto puede deberse a que ya en esta prueba
quien recibe más carga de FPS es la tarjeta gráfica, por lo que el procesador puede quedar en segundo plano. En la prueba de consumo, el Ryzen 9 3900X obtuvo las peores puntuaciones, solo quedó aceptable, pero aún así alto en las pruebas de estrés. En este punto, AMD nos quedó a deber, y más tratándose de uno de sus procesadores de gama alta y el único disponible en estos días, donde hay una clara ineficiencia energética que puede ser un mal funcionamiento del sistema operativo, del cual daremos nuestro punto de vista en las conclusiones. Y en la temperatura obtiene el peor resultado, que aunque no es tan alta es cuestionable. Sin embargo, entendemos que esto puede mejorar, ya que esto puede estar causado por un defecto de diseño, del que hablaremos al final del video. La página web Overclock 3D resumió un poco sus pruebas específicamente en juegos, probándolos en títulos como Total War, Three Kingdoms, The Division 2, Metro Exodus y Far Cry 5, solo en resolución 1080p. Notamos inmediatamente que los Ryzen quedaron algo detrás de sus competidores directos, pero con un margen menor. Un detalle que se va presentando en esta prueba es que los valores de los FPS son idénticos tanto en la velocidad base como en overclocking, es decir, como si la PC no manejara eficientemente el aumento de velocidad. En la prueba de temperatura sin overclocking, el Ryzen 9 3900X en una placa base X570 apenas obtiene 61 grados, con el enfriamiento de fábrica aumenta a 68 grados. El Ryzen 7 3700X con el cooler que trae mide 71 grados, con overclocking y el enfriamiento que trae el Ryzen 9 3900X en la misma X570 marca 76 grados, y el Ryzen 7 3700X también marca 76 grados. En cuanto al consumo, en Overclock 3D miden el consumo total del computador utilizado en la prueba y se detecta un aumento de 78 watts que sufre el Ryzen 9 3900X al hacerle overclocking en una X570, y al hacer lo mismo con un Ryzen 7 3700X sube 71 vatios. De todos los reviews que revisamos, en Overclock 3D fue donde obtuvieron el overclock más alto con el Ryzen 9 3900X de 4.4 GHz, que quiere decir que no llegaron a los 4.6 GHz de velocidad en turbo que AMD presenta en sus especificaciones. En AnandTech se realizaron pruebas en varios juegos, de los que destacaremos GTA V y F1 2018. En GTA V el Ryzen 9 3900X quedó con mejores resultados, donde el i9 9900K apenas le sacó 3 FPS por encima en 1080p, y en 720p, 1440p y en 4K quedaron muy cerca, mientras que el Ryzen 7 3700X quedó algo por debajo del i7 9700K en 720p, pero más en 1080 y en 1440p. En Fórmula 1 2018, los Ryzen logran obtener ventaja de sus competidores en 720p y resultados parecidos en las demás resoluciones. En cuanto al consumo, los valores de sus pruebas son muy estables, donde el Ryzen 7 3700X se mantiene en 65 watts al usar todos los hilos, y en el caso del Ryzen 9 3900X alcanzó los 105 vatios al entrar en 18 hilos y apenas sube casi a 120 vatios con todos sus 24 hilos. El límite total
de consumo en full load para el 3700X es de 90 vatios y el de 3900X apenas llega a 140, números más alentadores que se acercan más a lo mostrado por la propia AMD. AMD presentó su línea de procesadores a todos los gamers del planeta, prometiendo lanzar con esta tercera generación de Ryzen los mejores procesadores para el gaming en cuanto al rendimiento. Sus núcleos Zen 2 en 7 nanómetros representan una evolución a adelantarse a sus competidores con un proceso de fabricación de módulo de chip múltiple MCM. ¿AMD cumplió con lo prometido? Sí, aunque hay aspectos que deben mejorar. Imprecisiones con el overclocking, en donde ninguno de estos CPUs obtuvo las cifras planteadas por el fabricante. Puede deberse a que Windows aún tiene dificultades para reconocer todos los núcleos, ya que en algunos momentos utiliza los 8 o 16 dependiendo del modelo, pero en otros casos usa solo la mitad, y eso puede influir en los resultados tan variados y en los valores de overclocking por debajo de lo esperado. Otro detalle relevante es la temperatura, que si bien no es escandalosa, pudiera ser menor. Esto quizás por la colocación de los chiplets casi al borde del CPU y no en el centro, que es donde el disipador absorbe la mayor cantidad de calor para un proceso de enfriamiento más eficaz. Se notan las mejoras de lectura de memoria y el aumento en la caché L3 para mejorar el rendimiento. El consumo muy bajo en relación a la cantidad de núcleos e hilos puede competir en plano general con sus homólogos de Intel, ya que el porcentaje de IPC de los nuevos Ryzen aumentó un 10% frente a su generación anterior. Si bien Intel aún presenta mejor rendimiento en juegos, y eso puede disgustar un poco, en otras aplicaciones y en la productividad, los nuevos Ryzen superan contundentemente a la competencia por su eficiencia en multihilo, soporte PCI Express 4.0, manteniendo la compatibilidad con el socket AM4 y ofreciendo la mejor relación calidad-precio. AMD está en camino a convertirse en un líder dentro del mercado de CPUs como en décadas pasadas. Y hemos llegado al final de esta recopilación de reviews que esperemos les haya gustado y les sirva de referente a la hora de decidirse por uno de estos procesadores. No olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, apóyennos con un like, participen en nuestras encuestas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @PCTecnoGamers, participa y colabora en nuestra comunidad y nos vemos en un próximo video.